Res, presento en un moment l'acte. L'acte l'organitzem el grup Agitat Gràcia, de l'Ateneu Llibertari de Gràcia. És la segona vegada que fem aquí una presentació de llibre de la mateixa autora. El que passa és que l'altra vegada era, bueno, com a editora i ara és com a escritora. El llibre aquest és de Cuentos Bubis. Ella us explicarà una miqueta en profunditat de què va. Tuamgo Ato. Ato, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerles el hecho de que hayan querido estar aquí conmigo hoy para este pequeño acto que presento mi último trabajo, Los Cuentos Bubis. Este es mi noveno libro, escrito con este libro ya 9 textos que están en la calle. Nos contaron los mayores, Cuentos Bubis, precisamente, son relatos de que cuando nosotros éramos pequeños, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hermanas mayores, en torno al fuego por la noche, en los pueblos donde la electricidad no era un producto de primera necesidad y nos importaba. Luego ya empezamos a decir, oye, que tengo que mirar los trabajos de la escuela, y nos íbamos debajo de cualquier sitio que hubiese alguna que otra bombilla para leer. Entonces nuestros mayores, por eso ponemos aquí nuestros mayores, nos explicaban cuentos. Me di cuenta que muchos de los cuentos que de pequeña nos explicaron los mayores estaban perdiéndose. Yo empezaba un cuento con mis nietas catalanas, cuando llegaba a la mitad del cuento ya no me acordaba, decía, ay, ahora falta, y entonces pensé, oye, hay que empezar a recopilar esos cuentos. Hace 15 años recopilé mi primer libro de cuentos africanos, lo titulé. Ese libro tuvo un recorrido aquí en Cataluña y en España en general, muy bueno, pero entre minorías, entre gente africanistas, gente que estaba en la universidad y quería tener algo, gente que estudiaba diferentes partes de África, y cuando veían cuentos africanos decían, a ver si África es uno. Y entonces yo había cogido todo África y lo había puesto en un texto de libros, y no fue así. Cogí algunos libros, algunos cuentos Fam, algunos cuentos Bubis, algunos cuentos arnogoneses, o sea, mi entorno, que es Guinea Ecuatorial. Hace 15 años, el libro aún circula, pero ya digo, entre poca gente, la gente ya saben que el tema de África y el tema de Guinea brilla siempre por su ausencia, por poco interés. Explicarle que este libro de cuentos africanos es un texto que en la Universidad de Viena es asignatura de primer año y segundo año. Y Viena, Austria, no tiene ninguna relación colonial con África. Fueron algunos profesores que dijeron, oye, vamos a ir a ver en África, y cayeron en Guinea Ecuatorial. Cada año hacen un encuentro primavera en Viena sobre África, y me invitaron. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que entramos en el aula y cada uno de los alumnos tenía un texto mío, y el profesor me dijo, Remey, esos chicos tienen que leer este cuento
y luego hacer su examen. Dice, ya está dentro del currículum de la asignatura. Entonces, claro, nosotros aquí en España llevamos una inmigración, un acercamiento por ser colonia española, pero ninguno de los escritores africanos, de las personas estudiosos en los temas de África, es reconocido en ninguna universidad. Por lo tanto, es un reclamo que también hacemos en cuanto al poco interés que tienen para África y concretamente para Guinea Ecuatorial, que ha sido colonia española. Al inicio de la pandemia, febrero, marzo, yo estaba en Madrid porque Toni Morrison había sacado un libro y lo había editado una amiga mía, Mireia Sentís, es catalana, pero ella vive en Madrid y tiene una editorial y sacan pensamientos, sobre todo de afrodescendientes. El último libro de Toni Morrison lo presentábamos en Madrid, cuando en el espacio de Traficante de Sueños. Mireia y yo presentamos el libro, muy bien. Volviendo en el AVE, volviendo ya para Barcelona en el AVE, estaba pensando, ay, quizás deberías empezar a mirar si podrías recopilar cuentos. ¿Por qué? Porque había tenido una conversación, yo tengo una hija de 42 años, había tenido una conversación y me remitió a un cuento que yo le explicaba de pequeño. Digo, Isabel, ¿aún te acuerdas? Dice, sí, mamá. Dice, y de cuando en cuando lo cuento a mis hijos. Entonces yo pensé, ostras, estaría bien. Entonces, en el confinamiento del COVID, desempolvé un montón de cosas. Y entre ellos encontré algunos cuentos, busqué libros, hablé con amigas y empezamos a trabajarlo. Y cuando ya tenía el texto, el joven que tengo aquí a mi derecha, le pedí por favor, digo, oye, he recopilado esto, a ver si me ayudas a escribirlo. Y sí. Y me dice, oye, Romero, yo creo que esos cuentos, si tuviesen alguna ilustración, les enriquecería. Digo, ilustración, si yo ni sé dibujar, yo ni conozco. Dice, yo tengo una amiga que voy a hablar con ella, a ver si nos puede echar una mano para hacer las ilustraciones. Digo, sí. Teresa, Tere, que le llamamos, me dijo, hoy me hace mucha ilusión. Y de verdad, si cogéis el libro, que aunque no lo compréis, lo podéis coger para ver las ilustraciones, Teresa hizo un buen trabajo. Digo, ostras, y las pusimos. Mi primer libro de cuento tenía ilustraciones, están en blanco y negro, están bien, pero este libro, de verdad, está muy bonito, está muy interesante, y las ilustraciones, aparte de que le embellecen, le dan una calidad importante. La portada me pasaron, la misma persona que hizo esta portada, hizo las dos portadas. Esta, cuando me la mandó, me encantó, digo, ay, qué bien, bueno, directo, sí. Pero esta me tuvo que mandar 3 o 4, porque yo decía, ay, qué cosa más, tal. Al final cogimos esta portada, que también ha quedado bien. Es un trabajo que me parece bien. El prólogo lo hizo una joven bubi. Los cuentos son bubis, por lo tanto tenemos que repetir el tema de las bubis. Este prólogo, cuando lo lean,
se darán cuenta de que si la joven es bubi, nació aquí, todas sus referencias en cuanto a libros, cuentos, etcétera, eran la Blancanieves, los 7 enanitos, la otra, la Caperucita Roja, etcétera. Entonces, yo tengo conversaciones con esta joven, porque tengo un grupito de jóvenes que de cuando en cuando tenemos encuentros pequeñitos, incluso con Guinea tengo un grupo de jóvenes estudiantes y profesionales que hablamos de tema de género, hablamos de la vida misma, hablamos de Guinea Ecuatorial. Entonces, aquí en España tengo un pequeño grupo de jóvenes que acuden a mí muchas veces, o yo acudo a ellas, y la gran mayoría son talentosas. Algunas tienen vergüenza poner su talento en papel, incluso para conferencias. Ay, yo no quiero. Entonces yo las empujo. Le dije, Marisol, lee los cuentos, lee mi introducción y haz un prólogo. Ha hecho un prólogo de 20. Un prólogo muy, muy bonito, muy interesante, muy... de una mujer bubi de la diáspora que está recuperando su identidad bubi. Esa es la de. Y luego hay un cuento, el último cuento, Olara Ochalelela. Comes y no me invitas. Estás comiendo sin compartir. Se puede hacer esta traducción. Yo he oído a narrar este cuento infinidad de veces, pero no era capaz de acordarme poderlo narrar bien. Tengo una amiga que vive en Londres, es profesora de una escuela universitaria, que acudí a ella y digo, Paulina, necesito el cuento Ularaucha Lilela. Podemos colaborar y tú me envías el cuento, yo lo incluyo en los cuentos estos. Bubi dice, sí, bien, estupendo. Coge y me graba el cuento en Bubi. Ostras. Digo, ahora tengo que traducirlo, Pero digo, bueno, como es interesante, es importante que salga este cuento, porque muchas veces en espacios lúdicos, con amigas y con gente bubi, recordamos este cuento y me di cuenta que es un cuento que la gente le gusta, al menos el colectivo nuestro. Lo incluí, le dije, Pau, digo, voy a incluir el cuento, incluso voy a poner que Paulina Capote, Eguale, es la narradora de este cuento. Ay, muy bien y tal. Los otros, hay cuentos, por ejemplo, el de la reconciliación. Yo le decía a un amigo que está en la sala, digo, el cuento de la reconciliación en Bubi, reconciliación quiere decir Lubeto. Y Tere, cuando hizo la ilustración, puso Lubeto. Cualquier Bubi que se precie y coja este cuento y vea Lubeto, se dirá, ostras, esta persona que ha hecho esta ilustración tiene una sensibilidad para con los Bubis. Yo he hecho el prólogo, obviamente en mi línea, como digo, el prólogo, la introducción, y explico qué es el cuento, qué son los mitos, etcétera, etcétera. En grandes rasgos, este es la trayectoria de... Nos contaron nuestros mayores cuentos Bubis. No sé cuál será mi próximo trabajo, pero también será en torno a mi África, en torno a mi pueblo Bubi, y siempre intentando poner mi granito de arena para visibilizar la situación de las mujeres del continente del cual soy originaria. Muchísimas gracias. La conozco y bien. Yo he trabajado
muchísimo en el País Vasco. Son personas que trabajan bien y por ello acepté, me dieron el premio. Viajé al País Vasco, me entregaron el premio, como también me entregaron hace unos 8 años el premio Francesc Macià de aquí Cataluña, el premio de la inmigración. Tengo algunos, entre ellos el senegalés Omar Diallo, que tiene una editorial, tiene un espacio librería que se llama La Panáfrica, y este hombre tiene el proyecto de ayudar a visibilizar a algunos escritores africanos ante las dificultades que tenemos para sacar a la luz nuestro texto. Y muchos apoyamos el proyecto de One Africa. La línea que tiene Panáfrica también la tengo yo, que es mirar de visibilizar a nuestro colectivo, porque como les decía, hay muy buenos escritores africanos, buenos profesionales, pero España no les tiene en cuenta. Por ejemplo, tenemos a mi enemigo Edmundo Cepa, que está ahí, que tiene textos y escribe y tal, pero salvo alguna conferencia, algún esto, no tenemos espacio. De momento esperemos y estamos en ello de que nuestras hijas, que están empujando muchísimo, hasta hemos tenido una parlamentaria ahora en Basara, que es hija de un amigo guineano, y estas son las que quizás... ¿Se está traduciendo el libro al catalán? Sí, podemos regalar a nuestros nietos el libro en catalán. Nietos, pero son cuentos así como de adultos. Bueno, los cuentos africanos son en general. No había tele, no había tal. Entonces, claro, no podían decir, ahora esta noche es para niños. No, lo digo, somos diversos. Tampoco está la sociedad catalana unida, aunque tengamos diferentes problemas. Pero los que somos de la misma corriente nos conocemos. Cuando era un momento de celebrar algún acto, alguna cosa, nos vemos, se hacen amigos y los amigos comparten. Si hurgamos en los cuentos del norte, del occidente, también a lo mejor encontramos un cuento que el amigo comparte con el otro amigo. Entonces, la culebra le dice, oye, como estamos en época de escasez, no tenemos comida y tal, y tú que tienes diferentes patas, vamos comiendo cada día un trozo de tu... Un día comemos esta pata, mañana comemos la otra, y el cangrejo dice, sí, no hay ningún problema. Cuando se queda con esas 2 patas ya y el resto ya lo han comido, le dice, oye, vamos a intentar comer aunque sea tu cola, para que yo no me quede. Y dice la culebra, oh, es que si cortas mi cola, puedo tener... Y le dice el otro, yo ya no saco de mis patitas. Entonces, un día que la culebra está durmiendo, el cangrejo va y le corta un trocito nada más de su cola. Coge el cangrejo, cocina la cola, la prepara muy bien, la pone en la mesa y le dice, oye, culebra, que he cocinado, vamos a comer. Culebra dice, es que no me encuentro mal, no puedo. Pero culebra, ¿qué te pasa? Entonces, 2 días después, la culebra se muere por haberle cortado el trocito de cola. Entonces, el cangrejo se pone enfadado y dice, Eva pa,
Uleresila, upiteri, correi loine, usiri. Quiere decir, culebra, culebra. Cuando compartíamos comida de mis patitas, estabas contento y feliz. Te probamos un día y te has muerto. Entonces, claro, ese tipo de... son relatos nuestros, en fin. A mí me recuerda antaño, me gusta que mis nietos, además yo se los cuento con performance, con teatro, con mi pipa, a veces tengo una pipa, y sí, creo que, vamos, alguna coincidencia encontraremos en algunos cuentos. Voy a viajar gracias a ti, a tu recopilación, hacia otros mundos, ¿no?, que me pueden interesar mucho, ¿no? Y esto nos abre la cabeza, ¿no? Y nos hace ver también, pues, a la vecina que me encuentro por la calle, que puede ser tú, que te encuentro, y saber de tu mundo, ¿no? Y esto permite que yo te entienda o entienda un poco y establezca vínculos, que pueda establecer vínculos contigo, ¿no? Un poco como estamos intentando hacer, para mí esto es como el agua a las plantas, ¿no? O sea, mañana nos van a venir al Ateneo mujeres latinoamericanas que han venido aquí a cuidar de nuestros mayores, ¿no? Y a cuidar de nuestras casas, desde otra realidad, pero también, pues, tú aquí nos cuidas del cerebro con esto, estas otras están cuidando de nuestros hijos o de nuestras madres, ¿no? Y están abandonando, y para eso han tenido que dejar su tierra, ¿no? Entonces, con toda esta gente nos hemos de encontrar, cada uno con su cultura, con sus identidades, pero para colaborar en un momento en donde nos están dando tanta caña con si los colonos, que si los ñordos, que si los extranjeros, si la invasión del Islam, que si no sé qué. Oye, que todos somos personas, ¿no? Un poco, yo creo que es el sentido de estos actos y de tu trabajo. Eso. Gracias, Sal.